Buenos días. Vamos a comenzar hoy el tema 12, la organización de la empresa, la función de organización. Bien, como sabemos, esta sería la segunda función de la dirección. Ya hemos visto que la dirección de la empresa es un proceso secuencial, es decir, que tiene distintas fases que hay que respetar, es un orden. La primera era la planificación. Ahora empezamos con la segunda, la organización. Es decir, se supone que ya se ha pasado la primera fase, ya sabemos lo que queremos conseguir, ya hemos diseñado la estrategia, hemos elegido una estrategia concreta, es decir, una forma de hacer las cosas, de conseguir esos objetivos, todo lo que hemos visto en el tema 11, referido a la planificación, no al control. Y ahora ya la organización sería ya la puesta en marcha de esos planes, ¿vale? La planificación era algo, es una programación, es una previsión de lo que queremos conseguir, tal y cual, pero luego todo eso hay que ponerlo en marcha. Planificar está muy bien, pero claro, si luego no lo pones en marcha, pues no sirve de nada, efectivamente. Entonces de esto vamos a hablar en este tema, muy interesante, desde mi punto de vista, por lo menos. Entonces vamos con el primer apartado, es la función de organización. Bien, aquí os habla lo divide en dos partes. ¿En qué consiste organizar? Pues consiste en estructurar, por una parte, la organización, la empresa, estructurar la empresa y luego coordinarla. Primero, ¿qué es eso de estructurar? De crear una estructura organizativa, que se llama. Bien, pues esto también tiene hay que cumplir unas fases, en concreto 4, que son muy lógicas y muy de perogrullo. Consistiría, lo primero, ¿cómo nos organizamos? Y esto os lo podéis aplicar a una empresa y también pues, a cualquier grupo de personas, una familia o lo que sea. Lo primero, hay que definir, hay que diseñar las tareas concretas que hay que realizar, ¿vale? Hay que realizar una serie de tareas, hay que identificarlas y hay que definirlas lo mejor posible en el caso de la empresa y en todos los casos. Bien, luego, segunda fase, en segundo punto, hay que agrupar esas tareas en puestos de trabajo concretos. Generalmente un puesto de trabajo no es una sola tarea, a veces sí, pero no es lo deseable precisamente, ¿no? Sino que generalmente pues, un puesto de trabajo está compuesto de varias, más o menos tareas, entonces ya tenemos los puestos de trabajo diseñados también. Un paso más, el tercer paso, ¿cuál sería? Vamos a agrupar esos puestos de trabajo en unidades homogéneas. Es decir, vamos a crear departamentos o secciones o subdepartamentos o talleres o como le queramos llamar. Por último, cuarta fase, ya tenemos creados esos departamentos. Ahora hay que asignar una autoridad, una jefa, un jefe, una dirección a cada uno de esos departamentos. ¿De acuerdo? Un directivo. Un directivo que es el que tiene la autoridad, de la cual vamos a hablar ahora después. Bien, entonces ya tenemos la estructura. La siguiente cuestión, importantísima, vamos a coordinar. Claro, lógicamente. Fijaros que ya estamos hablando de organizar a personas. Todo esto en el papel parece bastante fácil y lógico y racional, que es lo que estudiamos aquí, pero luego en la práctica crea muchísimos problemas si no se hace bien. Entonces, ¿cómo se coordina? Lo primero, hay que crear canales de información y de comunicación entre los distintos. Claro, cuanto más grande es la empresa o la organización, más complicado se convierte todo esto, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo fluye la información, tanto en el sentido vertical como horizontal, etc. Y por último, hay que establecer, aún todavía más complicado, sistemas de trabajo que hagan que las personas que pertenecen a la organización, a la empresa, trabajen todas hacia un mismo fin, es decir, a conseguir esos objetivos que se han señalado, que se han fijado en la fase de planificación. Bien, pues este sería el primer apartado. Repito que esto aquí en el papel parece muy fácil. ¿Qué ejemplos podríamos poner?
ejemplos cercanos, lo más cercanos posibles, pues nuestro instituto. Nuestro instituto, pues está claro, bueno, pues hay unos objetivos, somos una organización que tiene como objetivos formar a los jóvenes en la secundaria, tal y cual. Bueno, de hecho hay escrito, lo podéis mirar en vuestra propia agenda, cuál es la misión del instituto, qué objetivos persigue, tal, tal, tal. Bien, luego, ¿qué se hace? Diseñar tareas. Claro, los trabajadores, trabajadoras de los institutos, de los centros de enseñanza, somos básicamente el profesorado, que también hay gente de oficinas y tal. Vamos a pensar en el profesorado. Tenemos tareas concretas que hacer, ¿no? ¿O no? Aparte de dar clase, tenemos que hacer, además tenemos que planificar también, tenemos que hacer una programación que sea coherente con la programación general que hace todo el centro. Y luego tareas concretas, pues claro, no es solamente dar clase, tenemos que corregir, tenemos que evaluar, tenemos que hacer un montón de tareas, ¿vale? Cada una de esas tareas es un puesto de trabajo de un profesor, una profesora concreta, ¿vale? ¿Qué se hace con todo ese profesorado? Pues se agrupa en unidades homogéneas, en departamentos o seminarios, por especialidades en este caso. Claro, no estamos en una empresa pues las áreas son diferentes, aunque sí también se puede considerar una empresa la educación, lógicamente. De hecho, sabéis que hay institutos que son privados, en este caso es público. Entonces nos agrupan en departamentos, en este caso por especialidades. El departamento de lengua, el departamento de inglés, el departamento de filosofía, de economía. Precisamente pues en Navarra es de las, no sé si la única o de las poquísimas comunidades autónomas que no tenemos departamento en economía. Somos así de desgraciados. Ahí, en nuestro instituto en concreto pertenecemos al de Geografía e Historia, pero hay otros institutos que pertenecen a Matemáticas, incluso a Euskera, por ejemplo en el UIDE. Y luego hay que tener y el jefe, pues ya sabemos que todos los departamentos tienen su jefe de departamento, como sabéis, ¿vale? Y en cuanto a la coordinación, bueno, pues en el instituto hay diferentes sistemas de comunicación y de información, bueno, pues a través de email, tal. Se intenta y bueno, pues todo el tema, el otro de la coordinación. Bien, también podéis pensar en cuando vosotros, vuestras propias familias, cómo os organizáis, asignan tareas, ¿no? Primero, ¿qué tareas hay que hacer? En una casa hay que hacer muchas tareas, que si hacer la compra, que si limpiar, cocinar, quién saca la basura, quién saca el perro, quién cuida al gato, en fin. Para que funcione bien una organización, aunque sea una familia, un grupo de personas, digamos, hay que asignar tareas concretas y cada uno se tiene que responsabilizar de hacer esa tarea y punto. Si le empiezan las cosas a ir mal, ¿por qué? Pues porque cada uno no cumple con lo que tiene que hacer. Bueno, pasamos al siguiente apartado, que sería ya el diseño. Se titula el diseño de la estructura, la estructura organizativa y principios organizativos. Entonces vamos a hablar ahora lo primero de esos principios organizativos. Es decir, qué principios deben regir, deben guiar a la dirección, a las direcciones de las empresas, de las organizaciones, para conseguir una estructura organizativa que funcione bien. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llaman los principios organizativos. Esas guías por las que se debe de dirigir la organización de cualquier tipo de empresa, más pequeña, más mediana, más grande. Entonces, primer principio, autoridad y responsabilidad. Autoridad, ¿qué es eso de la autoridad? No, bueno, pues sería el derecho legítimo o legal incluso, derecho legítimo a mandar, es decir, a dirigir las actividades de otras personas, que serían las subordinadas. Eso es la autoridad. A nivel legal, a nivel empresarial, digamos, es legal la autoridad de los directivos. Es decir, yo en mi puesto de trabajo no puedo hacer lo que me dé la gana, ¿de acuerdo? Sino que tengo que cumplir con, por ejemplo, y como yo, pues
Pues cualquiera, en cualquier empresa. O sea que esto es así y tiene que ser así. Puede ser más o menos discutible, pero si no hay una autoridad, alguien que guíe, pues la cosa va a ir mal. Y luego, muy ligado al tema de la autoridad, está la responsabilidad. La responsabilidad ya se refiere al compromiso y a la rendición de cuentas, es decir, el directivo, la directiva, quien dirige esa autoridad, es responsable de la gente que tiene por debajo, esas personas subordinadas. Estas personas subordinadas son la responsabilidad de la propia autoridad, del propio jefe o jefa. Entonces, en este sentido, tienen que rendir cuentas. Los trabajadores tienen que rendir cuentas a su jefe inmediato, que es el que tiene la responsabilidad sobre ellos. No sé si me estoy explicando. Pero me parece que todo se entiende, ¿no? Si yo... no sé si este ejemplo es válido, porque claro, lo de la autoridad del profesorado, pues me parece a mí que está bastante deteriorada en los últimos, o de los padres, padre, madre, pero bueno, pongamos por caso. Si yo tuviera, suponiendo que la tengo, que yo creo que sí, o por lo menos yo la ejerzo y pretendo ejercerla porque es un derecho legítimo que tengo sobre los estudiantes, yo tengo que dirigir vuestras actividades. Y es responsabilidad mía y obligación vuestra rendir cuentas de por qué lo habéis hecho, por qué no lo habéis hecho. Y es responsabilidad mía el evaluar eso. Esto sería un ejemplo bastante claro, creo yo. Si no cumplís, aquella persona, aquel estudiante que no cumpla con las actividades que se han propuesto, se han hecho para que las tengáis que hacer. Nosotros la forma que tenemos de ejercer esa responsabilidad, digamos, es mediante las notas, precisamente. Pues el que no ha hecho nada, pues se le tendrá una nota muy baja si no tiene un 0. Y el que lo ha hecho lo mejor posible, pues tendrá un 10. Entre el 0 y el 10, pues ya sabéis que hay muchos matices. Vale, siguiente principio, jerarquía. La jerarquía es el reparto de la autoridad formal a lo largo de la empresa o de la organización. ¿De acuerdo? Tiene mucho que ver con los niveles directivos que vimos en el tema anterior. Alta dirección, dirección intermedia, baja dirección o dirección operativa. Bien, entonces, claro, la cúspide, esto es como una especie de una jerarquía, pues ya sabéis que es una especie de pirámide, ¿no? La cúspide sería la alta dirección, dijimos, luego está la intermedia y luego está la operativa. Puede haber más niveles jerárquicos. Entonces, de lo que se trata es de que haya siempre una jerarquía. A medida que se asciende en esos niveles jerárquicos, la autoridad es mayor. A medida que se baja en los niveles jerárquicos, la autoridad es menor. Siguiendo con el ejemplo del instituto, en nuestro instituto, ¿quién tiene en lo que es el instituto? Porque no olvidemos que el instituto pertenece también al Departamento de Educación, que a su vez también depende del Ministerio de Educación. Pero bueno, vamos a quedarnos en nuestro instituto. En nuestro instituto la autoridad máxima la tiene el equipo directivo. A continuación vendrían las jefaturas de departamento y luego ya estaríamos las profesoras de a pie. ¿Vale? ¿Quién tiene más autoridad? Pues la dirección, luego las jefaturas de departamento y luego ya el profesorado. Tercer principio, unidad de mando. ¿Qué significa esto? La propia palabra lo dice. Cada persona, miembro de una organización, debe de recibir órdenes de un solo jefe, de una sola autoridad. ¿De acuerdo? Esto parece que también es de perogrullo, pero muchas veces no se cumple. Y si no se cumple puede crear muchos problemas. Porque si yo soy miembro de una organización y a mí me dicen, a mí me tienen que comunicar las órdenes, ¿vale? Pero imaginaros que me lo comunican
jefes diferentes, pues entonces eso da pie a confusión, eso da pie a que los trabajadores no sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, o que al final pues no hagan ni una cosa ni otra, ¿de acuerdo? Entonces la unidad de mando importante. Otro ejemplo muy cercano que suele ocurrir o puede ocurrir y no debería de ocurrir en las familias, imaginaros que madre, padre, madre ordena una cuestión, padre la contraria. Problema. ¿Qué suelen hacer las hijas y los hijos? Lo que más le convenga. Mal. Bueno. Bien, y luego tenemos aquí otros dos principios, la división del trabajo y la especialización, que en realidad podría ser uno solo. La división del trabajo, ya lo vimos en primero de bachiller, la división del trabajo es uno de los grandes inventos de la humanidad en el sentido a nivel económico, a nivel productivo. Ya acordaros de Adam Smith y la fábrica de alfileres, y si no os echáis un vistazo al curso de economía de primero. La división del trabajo consiste en lo que su propio nombre indica, repartir el trabajo, descomponer los procesos de trabajo, los procesos productivos, por ejemplo. Bueno, Dan Smith lo estudió en las fábricas esto es fundamental. Dividir un proceso en tareas lo más sencillas posibles, ¿vale? Asignar, eso ya sería la especialización, asignar personas concretas a una o a unas poquitas tareas, ¿vale? Ya sería la especialización. Entonces están completamente relacionadas. La división de trabajo da lugar a la especialización. ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretende que la persona que se especializa pues se haga experta en esa actividad concreta, en esa tarea concreta. Y por lo tanto sea más productiva para la empresa. Entonces todo esto, pues bueno, pues tiene sus pros y sus contras, evidentemente aumenta la productividad, evidentemente ha sido un avance, pero también hay que decir que a veces ha llevado al extremo la especialización y eso también produce, como os podéis imaginar, muchísimos problemas psicológicos en las trabajadores, véase las cadenas de montaje, ¿no? O sea, si, bueno, y el taylorismo, que también vamos a hablar de este tema, o sea, de esta escuela de pensamiento clásico, supongo que lo habéis estudiado en historia, el taylorismo o fordismo, que se llamaba también, que es tener a una persona en una fábrica haciendo todo el santo día lo mismo, 8 horas, ahora, en el mejor de los casos, en el siglo finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empezó la fábrica de Ford a aplicar estos métodos, no se trabajaba 8 horas, se trabajaban bastantes más horas. Entonces, bueno, pues esto lleva a una automatización de las personas, ¿no? Como si fueran máquinas. Eso quizás sea exagerado, pero también sabéis que vivimos en un mundo súper especializado, súper especial, cosa que yo tampoco estoy muy de acuerdo a nivel, por ejemplo, científico, ¿no? Pues bueno, pues tú te vas a un médico, vas al médico y hay ya especialidades cada vez más especialistas. En los institutos pasa lo mismo, ¿vale? Yo soy profesora de economía, pero la economía está muy relacionada con la filosofía, con la historia, con las matemáticas. Podríamos, por ejemplo, hacer proyectos comunes. Como todo tiene sus pros y sus contras. Bien, por último por hoy, tendríamos un subapartado dentro de este apartado 2 de el diseño de la estructura organizativa y los principios organizativos. Vamos a ver hoy el primer subapartado, que es el diseño del puesto de trabajo. Hemos visto ya que un puesto de trabajo, que es un conjunto de tareas que se agrupadas, ¿no? Y que además forma parte de una unidad superior, que sería un departamento. Vale. Entonces, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? ¿Qué aspectos o qué variables hay que tener en cuenta para diseñar un puesto de trabajo? Serían 4. Lo primero, el nivel de especialización. Alta especialización, baja especialización. Ya estábamos hablando de esto precisamente ahora. Hay puestos de trabajo muy especializados, que incluyen una sola tarea, ya en plan un poco como exagerado, o muy poquitas tareas. El ejemplo de la cadena de montaje es paradigmático, pero podríamos hacer otro ejemplo como pueden ser las cajeras de los supermercados.
que tienen un trabajo también muy, muy especializado, muy, muy repetitivo. Y en parte parecido a una cadena de montaje. En cambio, hay puestos de trabajo que tienen menos especialización, que es decir, que las tareas que se realizan son mucho más amplias. Por ejemplo, el profesorado. O, por ejemplo, el gerente de la dirección del supermercado. La dirección del supermercado no hace una sola tarea, hace múltiples tareas. ¿Veis esta diferencia? Evidentemente, ¿qué os parece mejor? ¿Que el puesto de trabajo esté muy especializado o poco? Pues a la inmensa mayoría de la gente, por no decir a todas, pues preferimos poca especialización en ese sentido, hacer tareas diferentes. ¿Por qué? Pues porque es más motivador. Bien, la otra variable que hay que tener en cuenta es la rotación, alta o baja rotación. La rotación se refiere a cambiar de tareas. Es decir, coger una trabajadora, un trabajador y decir, bueno, pues se suele aplicar sobre todo cuando la especialización es muy alta, cuando los puestos de trabajo demasiado especializados, por ejemplo, la cajera del supermercado. ¿En qué consistiría la rotación? Y lo suelen hacer, por lo menos en algunos supermercados yo lo he visto. Pues que de vez en cuando les rotan. ¿Para qué? Pues porque ya os digo que el tema de los trabajos estos tan repetitivos nos producen muchos problemas psicológicos, pero también físicos, porque es estar siempre en la misma postura. Entonces, si os habéis fijado, las cajeras muchas veces pues les rotan, es decir, las ponen de vez en cuando, las quitan de la caja y las ponen a hacer las reposiciones del supermercado, por ejemplo. ¿Vale? O lo hacen también en las cadenas de montaje últimamente, ¿no? No mucho, depende, pero también se suele hacer. Rotar a los operarios, pues para que tengan menos problemas físicos, menos problemas psicológicos. Otra característica que hay que tener en cuenta para el diseño del puesto de trabajo, o que define un puesto de trabajo, mejor dicho, sería el nivel de autonomía. ¿A qué se refiere esta autonomía? A la capacidad que tiene la trabajadora o el trabajador para hacer su propio trabajo, tomar decisiones acerca de sus propias tareas, de cómo hacer esas tareas. Lo cual es también importantísimo, o sea, es un factor positivo, también es algo que a la inmensa mayoría de la gente, por no decir toda, pues prefiere tener autonomía. Es decir, vale, tú dime qué es lo que tengo que hacer, pero yo lo puedo hacer, déjame que yo lo haga como a mí me parezca. No todo el mundo tiene autonomía. El ejemplo de la cajera del supermercado, pues no tiene prácticamente autonomía, porque son puestos de trabajo que son como muy automatizados, ¿no? Pues tú tienes que hacer esto, te dicen lo que tienes que hacer y de ahí poco te puedes salir. Sí, tienes la única capacidad que tiene la cajera es pues su valía personal, ser más agradable, menos agradable, saludar a la gente, esto, lo otro, que es importantísimo, por cierto. Bien, nosotros, los profesores, el profesorado, por ejemplo, en ese sentido tenemos bastante autonomía, ¿no? Vale, nosotros tenemos que impartir una asignatura, tenemos un programa que cumplir. El segundo de bachiller es muchísimo más estricto porque sabéis que luego está la selectividad, esta famosa, EBAU o como queramos llamar. Pero dentro de eso, bueno, pues vosotros ya habéis visto, tenéis amplia experiencia en esto de la enseñanza, de la educación, de la enseñanza. Por vosotros pasamos varios profesores y profesoras al día y durante los últimos años, tal y cual, pues ya veis que cada uno lo hacemos de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama libertad de cátedra en ese sentido. Entonces tenemos bastante autonomía siempre que cumplas con tu obligación, ¿no? Con lo que te está marcando. Y por último, que el puesto de trabajo se lleve a cabo individualmente o en... Claro, hay puestos que también en esto, pues hay puestos que a la fuerza tienen que ser individuales, ¿no? Pero también el trabajo en equipo está claro que también lo estudiaremos más adelante, ¿no? Trabajar en equipo es algo que enriquece, pero que también es, digamos, como un ideal. En el tema 13 volveremos sobre ello. Con lo cual ya corto aquí porque ya veo que voy por 25, vale. Bueno,